confiaré, mi roca es Cristo. Mi roca es Cristo. Cuando no puedo ver su faz, su gracia infunde dulce paz. Aun cuando enfrente turbación, yo cantaré su salvación. A diario se oyen noticias como estas. Crece la hiperinflación en nuestro país y las familias se ven afectadas. El índice delictivo de esta nación va cada vez en mayor ascenso. Los casos de suicidio por depresión no cesan. Al parecer, con todo esto ya no hay salida. Pero detente. Existe una razón para vivir. A partir de ahora, oirás estrategias, fundamentos, herramientas para vivir plenamente en familia. Todas estas estrategias están fundamentadas, basadas a la luz de la palabra de Dios. Razón para vivir con el misionero Manuel Arreola. Bienvenidos. Muy buenos días, saludos a todos desde la bella ciudad de Cancún, Quintana Roo, México, a través de las ondas radiales de Estéreo Vida 100.1 de FM, Proyecto 21. Qué bendición poder acercarnos a ustedes a través de todas las variantes, Estéreo Vida 100.1 de FM, ¿verdad? También a través del blog de Estéreo Vida en Facebook, a través de www.estereovidacancun.com y claro que sí, ya desde su canal de YouTube ya está ahí, ¿verdad? Puede escucharnos, sintonizarnos y por supuesto en el blog de Razón para Vivir. Dios les bendiga, muy buenos días, ¿cómo estamos? Ya se está acabando febrero, se está yendo el segundo mes del año y se fue volando. Los saluda el pastor Manuel Arreola aquí desde su programa Razón para Vivir. Buenos días a todos los que ya están sintonizando. Ya varias personas se están reportando desde la página de Facebook. Estamos muy contentos de estar hoy con ustedes. Gracias a todos los que están también a través de las ondas radiales. Tenemos a gente ya en la página de Estéreo Vida también. Saludos a los que ya están en Facebook, ¿verdad? Amén. Tenemos ahí al hermano Ángel Berry Barrientos desde la hermana República de Monterrey. Wow. Dios te bendiga, hermano. Dice nuestro hermano saludando ahí. Saludos desde Monterrey, México. Unos tamalitos, hermano, por favor, con todo. Tenemos también saludos ahí, hermana Alma, de parte de mis suegros. Ahí está mi mamá diciendo muy bonito día y como siempre saludos para todos, muchas bendiciones, Dios les bendiga. Amén, dice la hermana Angelita, buenos días pastor y hermana Alma, saludos, Dios les bendiga, un gusto poder escucharlos. Gracias a quienes esta mañana se sintonizan a través de todas las variantes, especialmente queremos saludar a la gente aquí en las regiones de Cancún, ¿verdad? Hay mucha gente que aquí en los alrededores, en la región 103, en la Supermanzana 200, Villa Sotosh, Prado Norte, la región 100, anexas, conexas, convexas y puntos circunvecinos que nos están escuchando esta mañana. Gracias por su sintonía, quédese con nosotros. Díganos desde dónde nos están escuchando, si no mencionaron su región o su colonia, pueden escribirnos al 9987-428839 a través del WhatsApp. Amén, aquí está nuestra hermana Yoli Balboa, saludos y bendiciones, Dios le bendiga hermana, gracias por su sintonía. Y bueno, esta mañana vamos a dar continuidad al tema de la semana pasada, la ira. La ira, dice el proverbio, cruel es la ira. Uf.
hay muchas variantes de la ira y es lo que vamos a estar mirando, pero también cómo controlar la ira y enfocar la ira de una manera que pueda traer edificación en medio de un mundo violento, en medio de un mundo hostil. Así es que por favor, mire, háganos un favor, denle like ahí en la transmisión, ¿verdad? Comparta para que otros puedan escuchar, porque usted no sabe a quién le va a ser de bendición. Comparta, si está escuchando con la bocina, súbale volumen para que escuche el vecino. Al cabo que ellos no tienen problema a las 10 de la noche, 11 de la noche, el sábado, bien borrachos, poniéndole la bocina bien alta, ¿verdad? Usted póngasela ahorita para hacerle de bendición. Y Así es. Dele like, comparta y mire, quédese con nosotros. Créeme que va a ser de mucha bendición. Así es. Vamos a escuchar un himno. Esperamos que les agrade y que les pueda ser de edificación. La gente en las calles se agolpa en multitud. Jesús cayó agotado, el castigo soportó. Fue cruz pesada y dura y el precio de su amor. Al seguir a Cristo al Gólgota, a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. Soldados le azotaron con gran crueldad atroz, clavos le traspasaban mientras ofreció el perdón. Su hermosa sangre fluye, herido fue por mí, él murió mientras yo estaba allí, a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz. La vida que me ha dado es solo de Jesús. Murió y pagó mi deuda, Él compró mi redención. Mi todo doy a Cristo, autor de salvación. Viviré sirviendo a mi Jesús. Viviré sirviendo a mi Jesús. A la sombra de la cruz. A la sombra de la cruz. Qué hermoso himno. Qué precioso saber que Jesús ahí en la cruz derramó su sangre, entregó su vida para salvarnos del pecado, librarnos de la condenación, darnos vida eterna, darnos vida nueva. Wow, hay mucho detrás del sacrificio de Jesús y todo podemos definirlo en una palabra: amor. Amor hacia nosotros, el amor perfecto de Dios. Y wow, por eso estamos aquí esta mañana, para poder transmitirte y compartir el verdadero amor de nuestro Dios revelado en la persona de Jesús. Qué precioso, ¿verdad?
Esta mañana continuamos con el estudio de la ira, mientras nos poníamos de acuerdo la hermana Alma y yo para el programa. Se me vino a la mente unos clips que salían en el canal 5. Ya vamos a hacer aquí comercial, ¿verdad? Pero yo no sé cuántos se acuerdan ahí en el canal 5 XHGC. Y salía, ¿verdad? Ahí el logo de la televisora, y luego se escuchaban unos pitidos ti, 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 y luego salía una escena media violenta, ¿verdad? Un padre llegando a la casa enojado porque le fue mal en el trabajo, o la señora malhumorado por los hijos mal portados y listo para ejercer una escena violenta, ¿no? Golpear al niño por alguna situación, y luego decía: deténgase, cuente hasta 10. Y luego así empezaba, ¿verdad? Y ya lo que se había contado hasta 10 le llevaba a una acción positiva en medio de esa situación complicada. En aquel entonces teníamos educación al respecto. Ahora, más que educación, somos mal informados. Pero qué interesante que la misma sociedad en algún momento se dio cuenta cómo la ira viene a ser causa de lastimar, de violentar, de quebrantar, llámese la vida, la salud emocional, el corazón, el alma de una persona. Al tanto que la misma compañía televisiva invertía, ¿verdad?, en producción para este tipo. Y bueno, si para ellos era importante, para nosotros debe ser mucho más importante el estudio de este tema. Así es, la semana pasada hablábamos ya de la ira y hablamos de los diferentes tipos de ira y también cómo hacemos mal uso de esta ira. Así es. Pero mencionábamos que la ira no resuelta nos puede dañar física, emocionalmente y espiritualmente. Ya la semana pasada abarcábamos algunos de los síntomas espirituales de cuando hemos sido afectados por la ira. Recordemos que somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo, y el pecado, cualquiera que sea, va a afectar todas las áreas de nuestro ser. Pero la ira es un pecado muy particular que afecta de muchas maneras. Vimos la semana pasada los alcances espirituales, repitiendo lo que dijo la hermana Alma, pero sería bueno que le diéramos un vistazo, hermana, a los efectos físicos que trae la ira. ¿Cómo afecta físicamente la ira? Así es, pues veíamos que nos provocaba diferentes tipos de dolor, porque la hostilidad y la ira están directamente relacionados con el dolor. Si tú te pones a leer detenidamente los salmos, te vas a encontrar que muchas veces David está hablando de sus dificultades espirituales, emocionales, y cómo es que sufría dolor físico a causa de ello. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Salmo 129, versículos 2 y 3. De como de esos días cuando llegas en la noche, te acuestas y sientes que un ejército pasó por encima de ti de tanto dolor de espalda que tienes. Me atropelló un tráiler, ¿verdad? Personas con dolor de espalda es común que también tengan dolor de cabeza, tensión, migrañas, colitis, úlcera, asma y síguela. Y es que el dolor emocional también nos puede causar un dolor físico. Y aún nosotros en nuestros dichos más comunes lo mencionamos. Cuando hay una persona que nos causa cierta molestia, algo, ¡ay! Ahí viene ese dolor de cabeza, ¿no? Y nosotros mismos lo referimos así a la persona, ¿no? Cuando alguien fracasa en una relación, ¿qué dice? Me duele el corazón, me rompiste el corazón, ¿verdad? O cuando socialmente somos rechazados o de alguna manera las personas nos afectan, decimos que nos lastimaron. Alguien te lastimó, alguien me lastimó. Y obviamente es notorio, ¿verdad? Tenemos hoy una sociedad enferma y está tratando de curarse por encima, tomando medicamentos, ¿verdad? Pero no estamos mirando hacia lo profundo. Así es. Y es que la Biblia sí nos habla acerca de la ira, nos habla acerca de
¿Cómo podemos tratar con ella? Y nos dice aquí en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿eso nos permite enojarnos, hermana? Bueno, es algo que deberíamos hablar. El Salmo 4:4 dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Temblad y no pequéis. ¿Y qué dice Efesios 4:26? Dice, airaos, pero no pequéis. Temblad, y eso está hablando de la... ¿Qué es lo que te causa cuando te enojas? Hasta te rechinan los dientes. Realmente esto no es una permisividad para enojarse. Realmente está diciendo, analiza por qué te enojas. Y es que la ira es una emoción que Dios nos permitió tener. Sí. El problema es cómo la expresamos o cómo la manifestamos. Dice aquí, airaos, pero no pequéis. Eso quiere decir que la ira nos puede llevar a estar en una condición de pecado, pero que también podríamos evitar. Así es. ¿Qué dice Mateo 5, 21 y 22? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. La ira acumulada es peligrosa, porque vemos de ahí cómo surgen los homicidios. ¿Por qué vemos, por ejemplo, en las noticias que un hijo asesinó a su padre, alguien asesinó a su esposa, a su esposo, y tiene la ira acumulada? En su interior estaba el deseo, ya tenía ese enojo, ¿verdad?, acervado hacia esta persona, y solo le faltaba una cosa, la ocasión, y ahora la... Y ahora el problema es que, por ejemplo, personas iracundas pueden estar criando y educando futuras personas iracundas. Porque cuando estamos enojados, hacemos y decimos cosas que no pensamos, y estamos alimentando y llenando el corazón de nuestros hijos con esa misma ira. Y ellos están aprendiendo a tener ese mismo tipo de reacciones que nosotros tenemos y que nos ven hacer o cometer. Y si recordamos, el tema de la semana pasada era aprender a actuar en vez de reaccionar. Y este es el enfoque que estamos tratando de darle a este tema de la ira. Y por eso es importante meditar, ¿verdad?, en lo que hay dentro de nosotros. Porque tenemos estos dolores físicos, porque estamos con problemas del colon y intestino irritado, dolores de migrañas que no cesan, dolores de espalda agudos. Algo hay dentro de nosotros que se está manifestando a través de un dolor en el cuerpo. Aún vemos estudios médicos. Estuve yo leyendo el comentario de algunos doctores respecto a este tema, y dicen que hay veces que vas al doctor porque estás enfermo, tienes muchos dolores, y te hacen un montón de estudios y físicamente no tienes nada. Y algunos de estos doctores empezaron a experimentar con las personas, ayudándoles a sanar su vida emocional en vez de enfocarse en la salud física de la persona. O sea, ya no prescribieron medicamentos, ya no dejaron de hacer estudios, pero empezaron a tratar la salud emocional de la persona, y muchos se dieron cuenta que sus dolores físicos redujeron significativamente cuando atendieron especialmente a problemas de perdón y enojos del pasado. En los años 80 fue cuando vino la crisis más grande en Latinoamérica de la diabetes. Se comienza la crisis de la diabetes, y mucho de la diabetes hoy sí es por una mala alimentación. Pero un médico mexicano comenzó a atender a pacientes con diabetes, y era tan bueno que empezaron a recomendarlo, y este hombre empezó a hacer estudios de el comportamiento de sus pacientes, y resultó que todos sus pacientes diabéticos tenían problemas de odio y rencor. Wow. Y es que ahora los médicos te tratan de aliviar los síntomas, pero no revisan las causas de los síntomas. Así es. Y es por eso que siempre estamos batallando con los mismos problemas. Decía un escritor, cuando una persona comienza a empacar y esconder emociones poderosas
y devastadoras en el armario de su alma, se está preparando para tener problemas. Wow. Estamos hablando de toda esa ira interior que vamos acumulando a lo largo de los años porque no sabemos perdonar, no sabemos expresarlo, no sabemos manifestar lo que estamos sintiendo. Y podemos ir viendo cosas detallitos, ¿verdad? O si no detalles, cosas en la personalidad de cómo nos comportamos, que nos dicen que tenemos ira reprimida. Por ejemplo, hay personas, y me incluyo entre ellos, a veces, ahora estoy dominando eso, pero somos perfeccionistas. Queremos que todo salga de una manera el y al niño llegó tiempo con correcto. el 9 y el papá quería 10. Aún hablando de ambientes laborales, que quieres que todo salga de una manera exacta, perfecta, en tiempo, y si no, te sientes frustrado. Así es. Y eso mismo nos da otra característica de emociones reprimidas, que es el deseo de controlarlo todo. Que nada se salga de la mano, ¿verdad? Y como yo tengo el control, las cosas salen como yo quiero y soy contento, pero cuando las cosas se salen de control... Y es por eso que cuando vas a la explotamos. tienda con solo 10 minutos y la cajera se equivoca y hace cosas que no están bien, tú estallas ahí en ira porque tienes ese deseo de tener el control de todo y no tienes un control de tus emociones. Las personas con ira acumulada también tienden a ser sus peores críticos, ¿verdad? Ellos se crucifican a sí mismos, se lastiman a sí mismos, no físicamente, pero sí en pensamiento, y sucumben en que son las peores personas, ¿no? Después de un evento como este, ¿no? Está la persona formada en el supermercado, ya la cajera, especialmente si trabajan en ciertos lugares de Cancún, que es de verdad que no tienen capacidad mental que para estar detrás de una caja, llega la persona, explota y regresa a su casa con esa crisis, ¿verdad? ¿Y qué hace? Soy lo peor de este mundo, soy la peor persona, y es duro, ¿verdad? Es una crítica muy dura hacia sí mismos. Aún te vuelves cínico y crítico hacia los demás. Uh-huh. Ya como no están en tu estándar de perfección, ya tiendes a burlarte de una manera agresiva de las personas. Sí, es un cinismo y una crítica que son ¿cómo es la palabra? Pues se expresa la amargura, ¿no? Se expresa la amargura, pero se quiere herir, se quiere lastimar, se causa dolor, llámese físico, emocional, intelectual, y eso es lo vemos detrás de esas personas, ¿verdad? Que emiten comentarios negativos, comentarios muy agudos en contra de las personas y con el deseo de lastimar. Esa es otra de las evidencias de tener la ira reprimida. Podríamos hablar también de la promiscuidad. El hecho de no saber externar nuestras emociones nos hace buscar liberación de ellas de una manera no apropiada. Y lo vemos, por ejemplo, en un joven, ¿verdad? O una señorita que sale de su hogar y se encuentra con una persona hoy, mañana con otra, pasado con otra, y bueno, llegan a cierta edad y pueden contar hasta las parejas que han tenido, ¿no? O las personas con las que han tenido intimidad. Y es triste, es muy triste, porque aunque para un hombre sería eso un triunfo, o para una mujer decir soy alguien que soy fácil para seducir a los hombres, realmente lo que está detrás de ello es la ira reprimida, y está tratando de saciar esa ira con un instinto físico. Y la más característica de todas, y yo creo que la más notable, es la explosión emocional. Cuanto más fuerte es la emoción que estás cargando, tanto más fuerte va a ser la explosión. Uh-huh. ¿Has visto esas personas en la calle que se ponen a gritar por todo? Aún hombres peleando en el tránsito que son capaces de sacar un arma y dispararle a otra persona. Bueno, tienen este tipo de ira reprimida que en un momento dejan estallar y causa mucho daño. Así es. Pero ¿qué sucede, mana, cuando nosotros, en lugar de mirar hacia nuestro interior, le echamos tierra a las cosas? Ponemos una fachada, yo soy alguien bien bonito, yo soy alguien
que soy, ¿verdad? Ves a la persona sentada, muy noble, muy tranquila, pero de repente le prendieron la mecha y explotó. ¿Qué sucede cuando las personas entierran sus emociones? Literalmente estamos tratando de ocultarlo, pero no puedes enterrar algo que sigue ahí. Algo que tarde o temprano va a salir porque te va a llevar a una de las características que hablábamos anteriormente. La demás gente puede pensar que eres controlado, que estás bien, pero en tu interior hay algo que está a punto de hacer explosión. Y por ejemplo, hay gente que vive como una consecuencia de... Hay gente que vive ya enojada completamente, siempre enojados. Y el enojo se vuelve parte de tu vida. Así es. Ya es algo normal en ti. Ya incluso nosotros en nuestra sociedad lo llamamos tener carácter o lo mal llamamos. Decimos, esa persona tiene carácter. Ajá. No, porque más bien es dicho, muy enojón. Deficiencia de carácter. O es de carácter fuerte, no, es de carácter débil. Porque si fuera de carácter fuerte sabría controlar sus emociones. Y es que hablábamos de lo anterior. Aprendemos a manifestar ira cuando estamos sufriendo estrés. Se vuelve una respuesta normal. Y vamos a dar 2 ejemplos clásicos. A ver si no me crucifican. Pero la mamá está con una situación de estrés en el día, ¿no? Y llega el hijo y le pregunta tal cosa. ¡No me hables, que estoy enojada! ¿Y qué hacemos con los hijos? Los hacemos a un lado. Los alejamos. Pero vamos a poner el ejemplo del padre que llega frustrado porque no le fue la cosa como quería en el trabajo. Y llega también enojado, frustrado. ¿Y qué hace en la casa? Llega a gritarle a todos. Sí, por la mínima cosa, ¿verdad? Por la mínima cosa, si hay un papelito fuera del lugar, si la comida no está caliente, si no le hicieron el café con la cantidad de azúcar, cualquier cosa es motivo de pelea. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que una persona que es hostil ni siquiera se da cuenta de cómo está lastimando a las personas a su alrededor y de lo inadecuadas que son sus respuestas ante lo que se le presenta en la vida. Así es. Y te voy a decir algo triste también, hermana, agregando esto. Pareciera que cuando hablamos de este tema estaríamos definiendo a la sociedad sin Cristo, a la sociedad que no es creyente. Pero ¿cuántos creyentes batallan con la ira? Dame una señora que entra a la iglesia de la mano con el esposo y le agarra la mano a la señora y ella lo lleva a la banca que ella quiere. Esa señora tiene problemas de ira. Esa señora llega a la iglesia, levanta las manos, alaba a Dios, pero cuidado que el marido no haga lo que quiera porque ¡uf! ¿Verdad? Ah, caray, como que pisamos un callo por ahí. Pero ante todo esto ya presentamos todo el problema. Así es. ¿Qué puedo hacer cuando tengo este problema de ira? ¿Qué hago yo si tengo todas estas características? Ayúdame, ¿hay solución a mi situación terrible? Gracias a Dios sí hay. Sí hay. Y bueno, vamos a escuchar un himno y vamos a regresar para escuchar la solución.
Señor, volviendo estoy. Oh, recíbeme en tu amor, Señor, pues hoy volviendo estoy cansado de vagar, ya hoy volviendo estoy, ya quiero en el Señor confiar, pues hoy volviendo estoy, pues hoy volviendo estoy, a mi hogar sin cargar, ya Señor volviendo estoy, oh recíbeme en tu amor, Señor, pues hoy volviendo estoy, hoy volviendo estoy. Y es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pensando en estos temas que son delicados y muchas veces dolorosos, lo primero que tenemos que hacer es volver al Señor. Ahí donde nos perdimos, ahí tenemos que regresar otra vez a los pies de la cruz, otra vez a nuestro Dios y clamar por su ayuda y clamar por su gracia. Y con la bendición y la guía de su palabra y la ayuda de su Santo Espíritu podemos ser cristianos victoriosos de este terrible pecado, ¿verdad? Que llamamos la ira, porque es muy duro, ¿verdad? Mirar a una persona bien enojada y jalarse los cabellos y gritar. Pero también es bien duro mirar a una persona que ni se mueve, ¿verdad? Que nada más se queda pasmada, no dice una sola palabra, no emite un solo comentario, pero cuando actúa lo hace para tener una malicia o tener venganza. Y eso no es lo que el Señor espera de nosotros. ¿Qué es lo que nuestro Dios espera de nosotros respecto a este pecado de la ira? Dice Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dice el versículo 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es. Entonces vemos que la ira a veces es aceptable. Oye, una persona descubre a su esposo que le está haciendo infiel, sería incuestionable que no se enojara, ¿verdad? Claro. Debe de haber un enojo. Tenemos un hijo que está actuando de maneras pecaminosas o mintiendo a sus padres, claro que el enojo es permisible. O sea, hay momentos donde el enojo sí es permisible, siempre y cuando no salga de sus límites. Así es, el enojo es una reacción natural que Dios puso en nosotros, pero la ira también debe controlarse para que no termine en pecado. Dice ahí el pasaje: airaos, pero no pequéis. Debemos ejercer un autocontrol que nos permita no llegar al pecado. Y me gusta esa frase, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y eso quiere decir, no te vayas a dormir sin haber arreglado ese asunto. O sea, es un asunto prioritario. No es para dejarlo para mañana, no es para dejarlo para después. Es un asunto que no te va a dejar dormir. Entonces mejor arréglalo. Porque la ira, cuando se prolonga, dice el versículo 27, que da lugar al diablo. Esa frase lugar es un espacio de tierra. O sea, un lugar
El diablo es nuestro enemigo. Le has dado al diablo un punto para poder posicionarse y hacer la guerra en contra de él. Así es, en el versículo 29 nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. El enojo nos puede provocar palabras pecaminosas. Así es. Decir cosas que no están bien. Y, por ejemplo, una persona enojada, yo creo que todos nosotros lo hemos experimentado, ya sea que lo hayamos hecho o que te lo hayan dicho, pero cuando estamos enojados, decimos palabras de las que después nos arrepentimos. ¿Y qué es lo que estamos tratando de decir? Es controlar nuestro carácter al punto de poder controlar también nuestra lengua. Así es. El versículo 30 nos dice que también el enojo puede contristar al Espíritu Santo que habita en nosotros. Así es. ¿Cómo se siente una persona creyente después de haber insultado a sus hijos, después de haberle gritado a su esposa, a su marido? Tristemente el día de hoy todavía golpeando a su esposa. Y si tú eres una esposa golpeada, mira, ve a la policía, llama a la policía. Esa es la manera más sabia que puedes atender a tu necesidad. Continuando con el pasaje, podemos ver que el enojo sí puede controlarse, porque allá en el versículo 31 nos dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Sí se puede quitar si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. La pregunta es ¿cómo? Así es. El enojo puede controlarse antes de convertirse en furia, ejerciendo el dominio propio. Le decíamos la semana pasada que la cualidad de carácter que es contraria a la ira es la mansedumbre. Y se define como el ceder mis derechos y expectativas con el deseo de servir. Muchas veces nos enojamos porque pensamos en ¿por qué me lo hizo a mí? Esto no me puede suceder a mí. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y todo tiene que ver conmigo. Tiene que ver con el ego, con el yo. Pero cuando yo, por ejemplo, pienso en mi esposa, ¿verdad? Usted piensa en su esposa. Y algo está sucediendo, pero dice, bueno, yo también puedo haberlo hecho peor, ¿no? Y poder ponernos en su lugar. O vemos al hijo que está con malas calificaciones y trajo una libreta llena de malas calificaciones o una boleta. Entonces pensar qué es lo que está motivando, ¿no? Detrás de eso, las malas calificaciones. Bueno, si tenemos un hijo que se está ausentando de la escuela, ¿por qué no quiere estudiar? ¿Qué hay detrás de él? ¿Por qué no está asistiendo a la escuela? Y en buscar la realidad detrás de, más que enojarnos y simplemente gritar y golpear e insultar. Así es, y hay que estar listos a detener la ira antes de provocar pleitos, antes de llegar a las maldiciones, antes de que ese enojo se convierta en malicia. ¿Y cómo se hace? Bueno, dice aquí el pasaje en el versículo 32, que es a través de la compasión y que el enojo o la ira se vence con el perdón. Me encanta la Biblia porque siempre te dice, no hagas esto, y pareciera que es suficiente. Pero luego Dios dice, pero mientras no haces esto también, haz esto. Y por ejemplo, dice, quítese toda amargura. Y luego dice, tenemos que ser benignos, o sea, ser buenos, hacer el bien. Porque la ira me lleva a hacer el mal. Si tú me haces, tú me la pagas. Pero, por ejemplo, el apóstol Pablo ya ha escrito en otras partes que los creyentes no deben devolverle a nadie mal por mal. Y que debemos de orar por los que nos maldicen. Jesús dijo eso en el Sermón del Monte. Pero luego dice misericordiosos. ¿Y qué es la esencia de la misericordia? Es otorgarle a alguien algo que no merece. Pastores que no se lo merece. Por eso debemos ser misericordiosos. Por eso Dios nos manda a ser misericordiosos. Dios ya sabe que no se lo merece. Dios sabe eso. También nos manda a perdonarnos. ¿Cuándo fue la última vez, creyente, que en tu casa tuvieron una reunión
de perdonarse. ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que en la iglesia hubo un tiempo de oración y luego decidimos ir y arreglar asperezas con nuestros hermanos? Necesitamos, así como la ira es una emoción repentina, necesitamos una respuesta rápida para la ira. Cuando estés en ese momento en que estás a punto de enfurecer y hacer todas estas cosas pecaminosas, puedes pensar, ¿puedo cambiar la situación? Si puedes, cámbiala. Pero si no puedes, tienes que dejarlo pasar. Wow, eso es un ejercicio, ¿verdad? Comenzamos hablando de estos mensajes educacionales que tenía la televisora Televisa cuando yo era niño respecto a la ira, ¿verdad? Y decía, detente, cuenta hasta 10, ¿verdad? Y es eso lo que está tratando de decirnos. Detente a pensar, para un poco. La ira nos lleva a actuar impetuosamente por instinto, pero no medimos lo que va a ser. Y es lo que está diciendo, detente, detente, respira profundo. Y ese lapso de cuenta hasta 10, no sé por qué está, si químicamente algo sucede dentro de nosotros después de 10 segundos, no lo sé, pero en ese momento te detienes y puedes cambiar la situación. Y era lo que esta compañía trataba de comunicarnos, ¿no? De educando a la sociedad. Y si una televisora trataba de educar a una sociedad, ¿cuánto más nosotros como creyentes debemos procurar estar educándonos al respecto? Y sometidos a la voz del Espíritu. Sometidos a los impulsos del Espíritu, porque así como nuestra carne nos impulsa hacia el mal, el Espíritu de Dios nos impulsa hacia hacer el bien. Así es. Pero no olvides la importancia de enfrentar tu enojo y ocuparte de él de manera inmediata. Pedirle perdón a la persona que has dañado y también a Dios. Apartarte rápidamente de tu enojo significa tragarte tu orgullo y decir, a la manera de Dios y no a la mía. Ay, esa está ruda, ¿no? Está ruda porque vivimos en un mundo donde la venganza y los deseos de hacer justicia están a la mano. Y cuando la manera de Dios no es mi manera, voy a decir esto, cuando la manera de Dios no es mi manera, puedo actuar peor que la primera vez. Así es. Porque yo siento que no se me ha hecho justicia, yo siento que no fui retribuido de la manera, lo que sea. Y todo tiene que ver, nótalo, con una sociedad sentimental. ¿Por qué la señora le fue infiel al marido? Porque el marido le había sido infiel a ella. Y ahora tenemos un problema más grande en esa familia, porque por venganza, ¿verdad? Hubo otra infidelidad. Oye, ¿por qué actuaste de esa manera, joven? Ya no fuiste a la escuela. No, porque mis padres... Y empezamos a decir cosas de los padres y wow. No tenemos una sociedad pensante. No tenemos una sociedad que esté deteniéndose para meditar en lo que está haciendo. Allá en los salmos encontramos unos salmos que dentro de la misma estructura del salmo, ahí en la parte inferior derecha de algún versículo encontramos la palabra Selah. Y esa palabra Selah no es otra cosa que detente, piensa y medita en lo que está ahí escrito antes. ¿Qué estamos haciendo nosotros al respecto de nuestro enojo, de nuestra ira, al respecto de nuestra amargura hacia la gente? Y normalmente es hacia la gente que más queremos, o sea, deberíamos de amar más y estimar más.
a quien estamos dañando de esta manera tan cruel. Así es que el llamado de esta mañana, seas creyente o no, es detente a pensar. ¿Cómo te ha ido siendo iracundo? Te bajaste del carro porque alguien te pitó, le diste un batazo, acabaste en el ministerio público. No, no importa, yo soy muy valiente. ¿Y cuánto dinero? Tenemos este actor ahí saliendo como un payaso, que ese no es otra cosa que un payaso. Como si la ira que él hace con golpes fuera su virtud. Qué triste que esa no es una virtud. Eso es el defecto de esa persona. Detente, piensa, medita. Y si eres un creyente, ora. Ora. Y créeme que cuando tú lo haces, el Señor se glorifica, se hace presente y Él puede ayudarnos a encaminar las cosas hacia bien. Y cuando nosotros le permitimos a Dios usar la ira para nuestro bien, vamos entonces a convertirnos en un testimonio positivo para los demás y glorificar a Dios, porque Él ahora estará controlando nuestro temperamento y nuestra vida. Amén. El salmista dice de esta manera en el Salmo 143. David era alguien que a través de los salmos reflejaba muy bien sus emociones. Mira, escribir es una buena manera. Salmo 143, versículos 7 y 8. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Wow, mira, cuando la sabiduría, la dirección y la gracia de Dios se unen en nuestro favor, claro, podemos decirte perdono. Así es. Wow, es difícil, pero yo puedo decirte perdono. Tenemos hijos en nuestro hogar que necesitan de nuestra gracia más que de nuestros golpes. Tenemos hijos en nuestro hogar que los estamos mandando más hacia el mundo y hacia el diablo por nuestras acciones. Entonces el llamado es detente a pensar hacia dónde estás guiando a tu familia. Tenemos a cónyuges durmiendo en la misma recámara, pero separados, sin tener una vida matrimonial, porque no se han detenido. O sea, no ha habido un espacio para el perdón. Damos lugar a la amargura, damos lugar a la ira, damos lugar al enojo. Y tenemos gente enferma. Tenemos gente con problemas muy serios de colitis. Tenemos gente con problemas muy serios de gastritis, con dolores intensos físicos. Y tomando analgésicos no se van a curar. Así es. Así es que el llamado de Dios hoy es este. Detente a pensar. El llamado de Dios es medita. Y cuando meditas, Dios te va a decir perdona. Cuando meditas, Dios te va a decir paciencia. Cuando meditas, te va a decir Dios, esto déjamelo a mí. Y si actuamos conforme al plan de Dios, seremos ampliamente bendecidos. Nuestro ser interior va a cambiar. Y entonces vamos a darle la gloria y a Dios que Él merece en cada una de nuestras acciones. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Mateo 5:16. Wow. Vamos a orar. Amado Señor, vivimos en una sociedad reaccionaria y estamos ya cosechando, Señor, los frutos de nuestras malas acciones. Hay padres que golpean a sus hijas cuando llegan embarazadas a la casa, pero
nunca se detuvieron a pensar que pocas veces le hablaron a sus hijas sobre cómo tratar con el sexo opuesto. O pocas veces le hemos ofrecido a nuestras hijas un abrazo, una palabra de ánimo, de aliento. Hay esposos que llegan a la casa iracundos y descargan su ira sobre la esposa, sobre los hijos, hasta sobre el perro, Señor. Y necesitamos pedirte perdón primeramente. Porque no hemos mirado a tu palabra, no hemos acallado la voz de tu espíritu. Y Señor, queremos nosotros ser la luz de este mundo. Viviendo en las tinieblas no es posible, Dios. Padre, que nuestro temperamento y personalidad pueda ser controlado por tu Santo Espíritu. Pueda ser controlado por tu gracia. Y podamos nosotros, Señor, dar lugar a lo que tú permites. Cuando tú lo permites, Señor, a tu manera. Y perdonar cuando es necesario perdonar. Y restaurar cuando es necesaria la restauración, Señor. Señor, si hay alguien detrás de, que sí lo hay, a quien esté detrás de estas ondas radiales, por cualquiera que sean los medios y está luchando con la ira, que esta mañana esta persona pueda venir a ti y decirte, Señor, ayúdame. Señor, necesito meditar en ti. Necesito pensar, Señor, en la realidad de que me estoy sumiendo en enfermedades y en dolores y en quebrantos y que estoy acabando con la vida de otros a causa de mi enojo exacerbado. Y Padre, que te pueda pedir perdón. Pídale perdón al Señor ahí donde está y pídale su gracia, pídale su ayuda. Él la extiende. Él es fiel. Dígale, Señor, ayúdame a meditar, a detenerme, a pensar antes que actuar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por la gracia que nos extiendes cada día. Bendice, Padre, cada uno de los oyentes. Gracias por aquellos que toman el tiempo para escuchar tu palabra y no solamente para escuchar, sino también para obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a cada uno de los radioescuchas que han permanecido hasta este momento. Ha sido una bendición estar con ustedes. Esperamos que el tema del día de hoy sea de una bendición espiritual para sus vidas. Así es. Antes de despedirnos, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pues primero, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Damos gracias a nuestro hermano y pastor Héctor de la Cerda. Saludos desde Shreveport. Espero que lo haya dicho bien y si no, mándame un audio, dígame cómo se pronuncia desde Luisiana, ¿verdad? Dios le bendiga, pastor. Nuestra hermana Gaby, saludos hasta el Portal del Sol allá en Huehuetoca. Dice gracias, Dios le bendiga, ¿verdad, hermana? Y bueno, cada uno de los radioescuchas, hoy no nos han llegado mensajes a través del chat, pero bueno, si usted le ha sido de bendición, pues ahí compártalo, ¿verdad? Compártalo con nosotros, todavía tiene un par de minutos. Y bueno, quiero agradecer también a cada uno de nuestros patrocinadores. Damos gracias a Dios por nuestro hermano Alvarado que fielmente, ¿verdad?, nos apoya para que este programa tenga lugar. También a la Iglesia Bautista por Gracia, nuestra iglesia aquí en Cancún. Wow, Dios nos estaba visitando. Hemos tenido unos cultos maravillosos, ¿verdad? Esta semana pasada, el domingo en la noche, fue bien bendecido. Tuvimos un agape, comiendo tamales estilo... Además comimos guajolotas, ahora sí comimos guajolotas de mole y de verde. Ya les dije que si usted no sabe qué es el maná, esa es una guajolota. Eso es cuando usted lee maná, eso es lo que ellos comían. Pero bueno, la iglesia se reúne todos los domingos, 11 de la mañana, 7:30 en la noche. El miércoles 7:30 de la noche tenemos el club infantil, 10:30 de la mañana, allá en Villa Sotoch Paraíso, cerca de la primaria. Carlos Fuentes. Carlos, siempre se me olvida, pero gracias a Dios que tengo aquí mi esposa conmigo, que ella es la que me ayuda.
Ahí frente a la primaria secundaria Carlos Fuentes, todos los sábados 10:30 de la mañana tenemos el club de niños. Y acabando el club de niños tenemos un almuercito, ¿verdad? Tenemos un almuerzo, así es que acérquese, lleve a sus niños. Y bueno, si usted dice, pastor, tiene un costo, no cuesta nada, ¿verdad? Es parte de lo que la iglesia hace. Y mientras los hermanos están ahí con el club de niños, nosotros nos encontramos evangelizando ahí a los alrededores de Villa Sotoch y Las Palmas. Así es que si usted nos está escuchando y tocamos a su puerta, pues si nos escucha por las ondas radiales, ya se va a dar cuenta que es un chaparrito, prieto y feo el que está aquí detrás de las ondas, ¿verdad? Hubo por ahí una hermana que dijo, ¿es usted el pastor Manuel Arriola? Le dije, sí. Y dijo, híjole, yo me esperaba un hombre alto y fuerte. Híjole, perdón por la desilusión. Pero bueno, si usted está sin iglesia, venga, tiene una cita con nosotros el domingo 11 de la mañana, 7:30 o a las 7:30 el día miércoles. Y queremos, antes de despedirnos, dar lectura aquí a un mensaje de nuestra hermana Maribel. Dice, es de bendición la predicación, hermanos. Bendiciones. Hermana Maribel, gracias por sintonizar. Dios le bendiga hasta cualquier región que se encuentre. Si nos dice qué región se encuentra, pues hasta allá le mandamos saludos. Se despide la hermana Alma. Fue una bendición estar con ustedes. Dios les bendiga. Nos escuchamos la próxima semana. Se despide el pastor Manuel Arriola y no olvide que Jesucristo es su única razón para vivir. De vivir mi voluntad en las tinieblas cuesta descansar y no actuar, mas tú